Ahí me sale todo lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver los campos que tenemos aquí. Míralo ahí. Tenemos 4 y aquí tenemos 10. Y en algunos tenemos algunos campos. Entonces, yo solamente quiero, o sea, como tú te fijas, aquí hay algunos que están en nulo. Entonces yo quiero que solamente me muestre aquellos estudiantes que están en curso. Yo tengo aquí varios cursos de programación que son H1, 22, 23, 24 y 24. Yo quiero que me muestre solamente los estudiantes de acá que solamente están en curso. O sea, los que no están en curso yo no lo quiero ver. Yo no lo quiero ver. Que son estos 3. Hay 3 que no están en ningún curso. Entonces, eso yo no lo quiero ver. Para eso, como ya tienen una relación, yo quiero ver solamente los que están en curso. Voy a utilizar select, asterisco, from, porque para que me muestre todo. Y quiero ver solamente, yo dije que quiero ver los estudiantes. Entonces digo estudiante, estudiante. Y aquí vengo y digo, voy a utilizar lo siguiente. Vamos a unir esas dos tablas con un join. Join y vamos a unirla con la tabla curso, que es la que tengo aquí. Eso quizás me dé un pequeño error y yo te voy a mostrar cuál es el error que da o puede dar. Curso. Entonces aquí yo voy a poner donde yo tengo aquí estudiante y curso. Entonces yo quiero que donde curso.id, o sea, curso.id es esa tabla ID que tengo acá, curso.id, esta es la tabla curso, curso.id, sea igual a estudiante, a la tabla estudiante, de la tabla estudiante, la columna ID curso. ID curso. La columna ID curso, que es esta columna que está acá. Esta columna, o sea, voy a igualar esta columna con esta columna. Entonces, para que me muestre solamente lo que tienen el ID. Lo que no tienen el ID aquí, eso no me lo va a mostrar. Si eso yo lo ejecuto hasta ahí, vamos a ejecutarlo y vamos a ver. Míralo ahí, perfecto. Ahí me unió todo. Si te fijas, ahí me aparece solamente, como tengo estudiante primero y luego a curso, me aparece toda la información del estudiante hasta aquí, y toda la información, bueno, hasta aquí, del estudiante, y aquí la información del curso. Y solamente los estudiantes que están inscritos. Los que no están inscritos, no me lo muestra. Los que no están inscritos. Solamente me muestra los estudiantes que están inscritos. Ahí yo ponerle esto, me lo mostró todo. Y me hizo una mezcla total. Pero eso es lo que no me interesa. Me interesa hacer el join, la reunión de los campos. Ahí yo estoy viendo exactamente eso. Entonces es importante esto tenerlo en cuenta. Si yo, el sistema ahora si yo no quiero ver todos los campos, solamente quiero ver el nombre y la materia en la que está. Y el ID del curso, o el ID del curso puede ser, o el nombre, bueno, alguna información de esa. Vamos a poner aquí. Bueno, yo tengo algo importante que quiero mostrar. Tengo aquí la fecha del estudiante y la fecha de la inscripción de la materia. Yo quiero ver la fecha del estudiante también. Vamos a poner aquí nombre, coma, fecha. Esa fecha me va a dar un error y yo te voy a enseñar por qué. Fecha, déjame ver, y el ID del curso. ID. Puedo poner el ID y también me va a dar un detalle. Yo te voy a enseñar ahora cuál. Vamos a ver. Vamos a ejecutarlo. Y míralo ahí los errores. Entonces, esos son errores de ambigüedad, porque el campo fecha y el campo ID existen en las dos tablas. Entonces, el sistema de SQL me está preguntando exactamente, oye, ¿cuál es que tú quieres que yo llame? Entonces, como yo quiero llamar el nombre, en el caso de nombre no, porque el nombre existe aquí, el nombre, si te fijas, y aquí lo que tenemos en materia. Pero en el caso de fecha y el caso de ID, existen los dos. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es decirle de qué tabla que viene la fecha. La fecha del estudiante. Estudiante, punto, fecha. Y aquí el ID del curso. Curso.id. Entonces ya con eso vamos a ejecutarlo
Y mira, ahora sí. Ahora sí me sale fecha, el ID del curso, la fecha del estudiante y el nombre del estudiante que están inscritos en curso. Los que tienen null, que son aquí, estos, si tú te fijas, voy a ejecutar todo al mismo tiempo. Si tú te fijas aquí, los que están en null no aparecen aquí. Solamente aparecen los que tienen el ID del curso. Ahí yo he hecho una reunión. Recuerda que lo único que yo agregué prácticamente fue esta parte, utilizando un join. Al poner join acá, estoy reuniendo, le dije, mira, la clave primaria de curso, tráemela y reúnela con la clave foránea de curso que yo tengo en estudiante, que es ID curso, que lo tengo en estudiante. Y aquí reúne estudiante con curso, o sea, toma estudiante, reúnelo con curso y únelo exactamente donde el ID del curso sea igual al ID del curso en la tabla estudiante que tenemos acá, que es la clave foránea que habíamos hecho en el video anterior. Bueno, en el primer video realmente. Habíamos hecho esto, esa clave, habíamos creado esta clave foránea aquí. Si quieres ver eso, como lo hice, te voy a dejar la tarjetita aquí arriba para que vayas ahí. De esa manera hemos hecho un join simple y hemos hecho una reunión de campos. Tenemos otros tipos de join que son, aquí tenemos el join. Cuando tú veas que se esté utilizando inner join, es lo mismo que utilizar join, o sea, es sinónimo de join. El sistema asume que solamente que estás utilizando el inner join a utilizar join. O sea, ya eso es algo del sistema. Pero tenemos más, tenemos el bueno, vamos a empezar con el left join. El left join, si lo ejecuto, vamos a ver, mira, el left join me muestra todos los campos específicos de la izquierda, de la tabla izquierda que se menciona aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla izquierda que es, bueno, en mi caso es estudiante, entiendo yo, sí, depende del punto de vista, pero es estudiante. Entonces, todos los campos de la tabla izquierda y por eso me muestra incluso los nulos. La mezcla de la 1 y la 2, pero incluso me muestra los nulos. Si utilizo left, right, utilizo right join. Ok, lo escribí mal, sí. Vamos a seleccionar de nuevo. Ahora sí. Ahora me muestra lo mismo, pero también, tomando en cuenta la parte derecha. O sea, donde curso es la tabla principal y por eso me muestra todo lo de curso e incluso los campos nulos que existan. De la tabla izquierda, que en este caso es estudiante, también me lo muestra. También tenemos, te mostré el left, right y el full join. El full join me une las dos tablas. Y me muestra, es una mezcla del right y del left prácticamente. Me muestra todas las comparaciones existentes y los campos nulos que puedan existir. Por ejemplo, Juan, la fecha de Juan de inscripción del curso y el ID del curso, este no tiene, este no tiene, este no tiene. Pero también me está mostrando esos cursos que no tienen estudiantes en el llamado del join. Entonces, ¿en qué momento utilizar uno u otro? Por ejemplo, si tú lo que quieres es utilizar el join, es muy útil en situaciones como, por ejemplo, cuando tú quieres tener pedidos de clientes que tienen un pedido registrados, o también lista de empleados que están asignados a un departamento exclusivamente, porque te lo va a unir las dos. Pero en el caso de los demás, por ejemplo, en el left join, imaginemos la situación de que tú quieres listar todos los clientes, pero incluyendo aquellos que tampoco han realizado ningún pedido. O mostrar productos que no han sido vendidos. O sea, mostrar la lista de productos pero que aún no se han vendido. Pues un left join, si tú lo tienes organizado, por supuesto, teniendo en cuenta si es left join o right join, va a depender de cuál sea primero. Porque en mi caso, yo tengo aquí estudiante y tengo aquí curso. Si tú lo tuvieras al revés, entonces ya va a depender de eso, el left join o el right. El rango es prácticamente lo mismo, listar todos los pedidos, incluso si algunos no tienen clientes registrados en un sistema de importación de datos, por ejemplo, o mostrar toda la categoría, incluso si no tienen producto asociado, pero va a depender, como dije, del orden, porque
tú puedes utilizar, si tú tienes uno primero, producto, y estudiante y cliente después, y tienes que saber, y tú quieres saber información del producto exclusivamente, tienes que saber si utilizar un left join o un right join. En el caso del full join, por ejemplo, tú quieres comparar dos listas donde quieres ver todos los elementos de ambas listas y la coincidencia entre ellas, que fue lo que hicimos aquí en este caso. O unir datos de dos sistemas diferentes donde algunos de estos registros pueden estar en un sistema pero no en otro. El full join, aquí yo estoy viendo exactamente eso. Estoy viendo cuáles estudiantes se encuentran en curso y cuáles no. Entonces, por eso el full join ahí me sirve. O sea que va a depender de lo que tú quieras hacer realmente. No es algo como que, ok, mira, el join sí te va a servir en la mayoría de los casos porque tú quieres exactamente algo en específico, unir, solamente ver cuáles están. Pero si tú quieres ver cuáles están y cuáles no, el full join, o cuáles están de la tabla estudiante, puede ser un left join o un right join en ese caso. Pero tampoco lo ejecuto todo. Mira ahí. Ahí tengo un join y estoy viendo exactamente cuáles están. Esa es la diferencia. Vamos a ver alguna cosita más del select. Vamos a poner aquí, select, o vamos a hacerlo ahí mismo. Yo quiero ver, vamos a ponerlo aquí mismo. Vamos a poner aquí agregar el pago también. Y voy a mover esos estudiantes que están dentro y qué pago han hecho. Ahora yo quiero que me dé solamente, tú sabes, mira que aquí aparece 3.000, 5.000, 77, 7.000. Yo quiero de esto solamente ver lo que están entre 3.000, entre 2.000 a 6.000, que prácticamente quedarían estos dos, entre 2.000 y 6.000. Entonces yo vengo aquí, voy a poner aquí where, puedo hacerlo de varias formas. Sí, puedo poner aquí pago, esto es una forma, te voy a mostrar varias maneras. Pago sea mayor o igual a 2.000 y pago sea menor o igual a 6.000. A 6.000. O sea, recuerda que puse el word, voy a poner aquí abajo, míralo ahí. Vamos a poner esto aquí al lado. Vamos a ejecutar esto. Perfecto, mira ahí, me lo trajo. Esto es una forma. Tuve que repetir pago 2 veces, como ves ahí. Exacto. Pero si yo lo que quiero es esto, yo puedo hacerlo de una manera más simple. Yo digo pago una sola vez y utilizo between y luego 7.000 o 2.000, así. Estoy haciendo lo mismo. Ejecuto, mira, me da los mismos resultados. Esto es lo mismo que lo anterior. En lo anterior, dame copiar esto para que se vea y lo veas. Voy a dejarlo ahí. Ok, en lo anterior utilicé esto y en el otro utilicé el between. O sea, puse pago entre mayor que 2.000 y 2.000 y yo podemos utilizar un between para obtener esa información que está entre ese rango. O sea, de cualquiera de las dos maneras me va a dar el resultado esperado, que es obtener los pagos que están entre 2.000 a 6.000, que en mi caso tengo dos nada más.